¿no? El tema de las intervenciones, pues procurar que sean lo más concisas posibles, pues para dar margen a que pueda intervenir el mayor número de personas. Bueno, ahí, como sabéis, este año pues estamos llevando a cabo una serie de conferencias que se agrupan bajo el título Desafíos y tareas de un tiempo crítico. La de este mes se titula La cultura y práctica políticas en la era de los medios de comunicación. Nos va a ayudar a reflexionar Manuel Campillo, que es catedrático de filosofía del Instituto Benjamín de Tudela y concejal portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento. Bueno, sobradamente conocido, pero bueno. Entonces, bueno, no me voy a extender más yo y entonces le doy paso a Manuel para que nos dé la conferencia. Gracias. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que habéis venido a esta charla coloquio. Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Acción Solidaria que me vuelve a invitar, como el año pasado, a dar una charla dentro de estas jornadas, de este curso que viene reiteradamente impartiendo durante ya bastantes años, cursos ya muy asentados y que mantienen viva, digamos, la reflexión sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre los problemas sociales, éticos y políticos del mundo en el que vivimos, ¿no? Yo creo que hay que alabar y celebrar el que con un esfuerzo y mucha voluntad haya gente que se dedique a mantener viva esta llama de la reflexión, del debate y la comunicación sobre lo que nos está pasando en el mundo actual, ¿no? Y en relación con la charla de hoy, simplemente adelantar que me han vuelto a presentar como catedrático del Instituto de Tudela, había que añadir jubilado. El año pasado estaba en activo, este año ya estoy jubilado, como aclaración. Y otra observación también, antes de empezar, es que el tema del que me voy a ocupar, como habéis visto en el título, es la relación entre política y comunicación. Medios de comunicación, sobre todo ahora en la era digital, y la política y la forma de hacer política en relación con la comunicación. Es un tema que bueno, aquí hay presentes también algunos de los que forman parte del aula de experiencia que estamos desarrollando en la universidad, y este tema ya lo conocen, puesto que forma parte del curso de movimientos sociales que estamos viendo durante estos meses, ¿no? Y por lo tanto, bueno, disculpas porque posiblemente van a escuchar cosas que ya conocen, pero al mismo tiempo les pediría que, ya que conocen el tema, pues luego intervengan en el coloquio, puesto que tendrán más conocimiento de causa. Bien, dicho eso, me voy a ayudar de unas diapositivas de PowerPoint para que se vaya visualizando con las ideas fundamentales de lo que voy a ir relatando. El esquema fundamental de lo que voy a hablar es la relación entre poder y política por un lado, comunicación en el mundo actual, y cómo esos dos elementos se interrelacionan de una manera fortísima, que va a ser, digamos, el eje central de la reflexión y del debate de esta tarde. Empiezo haciendo unas aclaraciones previas sobre las nociones de lo que vamos a hablar. ¿Qué es poder? ¿Qué es política? ¿Qué es comunicación? Y luego entramos en las relaciones. Bien, una pequeña aclaración sobre el poder. Normalmente en la vida cotidiana se identifica poder con política, y no es correcto. La política es una forma de poder, pero el poder es algo más básico y más extendido. El poder está en manos de todas las personas, de todos los grupos, en la medida en que conviven. El poder siempre, la manera en que nos relacionamos unas personas con otras y tomamos decisiones que nos afectan a unos y a otros, decisiones conjuntas.
por recurrir a la definición que tenéis ahí, poder es siempre poder decidir. ¿Quién tiene poder en una pareja? ¿Quién manda en una pareja? ¿En una familia? ¿En una pandilla? ¿En un grupo de amigos? ¿En una sociedad del tipo que sea? ¿Quién? Bueno, pues hay unas personas que tienen más poder que otras. Aunque no haya elecciones ni haya partidos políticos, siempre hay personas que tienen más capacidad para influir, determinar las decisiones que se toman, la línea de acción que se lleva a cabo. Por lo tanto, el poder es siempre poder decidir sobre asuntos que afectan a un grupo. Evidentemente, esas decisiones tienen que ver, responden a los intereses y a los valores que dominen o predominen en ese grupo. Por lo tanto, el poder está en cada uno de nosotros. Cuando hay dos personas juntas, hay un problema de poder. Una de las primeras cuestiones de toda relación de pareja es pactar, digamos, y acordar cómo tomamos las decisiones. ¿Quién las toma? ¿En qué contexto? ¿En qué condiciones? ¿De qué manera? El procedimiento, el contenido. Y es un encaje, digamos, para ver si esas relaciones son más o menos igualitarias, si están equilibradas o se acepta un desequilibrio o uno puede sobre otro en distintas escalas. Por lo tanto, el poder es algo que forma parte de la vida cotidiana, forma parte de toda persona y de toda convivencia a todas las escalas. Y ese es el punto de partida de la concepción del poder, para luego entender lo que es la política. Claro. Por lo tanto, el poder siempre un poder relacional, y el poder es siempre, casi siempre, bueno, como veis, asimétrico. El poder no está igualmente repartido. No todas las personas tienen el mismo poder, ni siquiera el poder personal, y mucho menos cuando es de tipo grupal o es a escala mayor. Y luego ya, dicho eso, el poder, podemos ponerle adjetivos al poder en función de las distintas esferas de la vida. Poder en el ámbito de la economía, de la cultura, del deporte o del Estado, ¿no? El poder político por excelencia. Que es la segunda parte. El poder político. Recordar, bueno, que cuando hablamos de política estamos hablando, polis viene de ciudad, es el poder cuando este problema lo relacionamos con la organización de una sociedad entera, de un país, ¿no? De una nación, de un Estado, depende de la terminología que utilicemos. Cuando entramos en ese terreno, el poder sube de escala, afecta a mucha más gente, a grandes colectividades, y entonces eso se estructura, se regula, y a ese nivel de poder empezamos a llamarle política, porque es el poder que afecta a la ciudad, afecta a la comunidad. Bien, el poder político evidentemente forma parte de la vida social. Si hay sociedad, hay poder político. El gran debate es qué tipo de poder, cómo se instituye, cómo se gestiona y cómo se reparte. El poder tiene, en el mundo moderno, en las naciones en las que vivimos, está asociado siempre al Estado. El poder político, por antonomasia, está estructurado, articulado en torno al concepto de Estado, con todas sus ejes y ramificaciones. Y todo Estado se asienta sobre tres tipos de poderes. Los dos primeros son universales, el poder de la fuerza y el poder del dinero. Todo poder de un Estado, de una sociedad, utiliza la violencia para mantener el orden, las normas, las leyes, la cultura establecida, con distintos grados de fuerza, indudablemente. Fuerza más violenta o menos, más legítima o menos, pero la fuerza, base de todo esto. En segundo lugar, el dinero. La economía es el otro eje sobre el cual se articula la organización de la sociedad y el poder sobre esa sociedad. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién puede, de alguna manera, gestionar la actividad económica y el empleo de esa sociedad? Esto, como digo, está en todos los estados. Pero luego hay, en los estados democráticos, un tercer factor decisivo, que diríamos lo específico de la democracia, y es el Estado construido, o el poder político construido sobre la confianza de los ciudadanos en los que ejercen el poder. Esa es la base de la democracia, que haya unos señores que ejercen el poder en representación, en delegación de intereses, de peticiones, de propuestas de los ciudadanos, y al servicio de los intereses de los ciudadanos. Ese es el sentido de la democracia. Bien, pues la relación entre ciudadanos y los responsables del Estado en la democracia tiene que basarse en la confianza, que es lo que da lugar a la legitimidad posterior. Y esa confianza, evidentemente, se articula en torno
al discurso, las ideas, los valores, la educación, los medios de comunicación, al conjunto de ideas y valores con los que nos representamos la vida social. Una confianza que siempre oscila entre esos dos extremos de potestas y autoritas. El que ejerce el poder, el que manda, aun estando elegido, digamos, legalmente, puede ejercer su poder apoyándose solo en la fuerza de la ley, o puede ganar prestigio, autoridad, reconocimiento, credibilidad. Bien, pues el paso de las potestas, es decir, de la ley, a la autoridad, es decir, autoridad moral, es lo que hoy se llama legitimidad. Y por tanto, bueno, pues todo Estado y poder democrático aspira, en mayor o menor medida, a que su reconocimiento por parte de los ciudadanos se base en la confianza, en la legitimidad de lo que hace. No solo en que sea legal, sino que la opinión pública y los ciudadanos les reconozcan la capacidad para dirigir. Bien. Aclaraciones sobre el concepto de política. Segunda aclaración sobre el concepto de red. ¿Por qué? Porque en relación con el mundo digital y el mundo global en el que estamos ahora, tanto la política como los medios de comunicación, lo que vamos a encontrar como nudo que articula unos y otros es el concepto de red, el concepto de red global en el que estamos. La red es un conjunto de nodos, claro, de nodos interconectados. Todos conocemos lo que es una red, una malla, ¿no? Bien, pues en comunicación va a ser un concepto clave. La intercomunicación de piezas, de elementos relacionados entre sí, en torno a unos objetivos, a una tarea, y con flexibilidad para reorganizarse en torno a esa tarea. Bien, la red, hoy día, el concepto red se ha puesto de moda desde Internet, que es la red por excelencia, pero evidentemente la red ha formado parte de la vida siempre, ¿no? Toda la vida material, de los seres vivos, biológica, todo el concepto ecológico de la vida es una red, ¿no? Todo está interrelacionado en sistemas de vida, en sistemas de reproducción, de convivencia. Nuestro cerebro, el mayor objeto de la producción de todos los seres vivos, que es nuestro cerebro, es una red de neuronas. Todo sistema vivo es una red interconectada que está viva en la medida en que hay comunicación. La propia vida del ser humano se mantiene y se testifica mientras hay comunicación entre neuronas y desaparece cuando deja la comunicación. Luego la comunicación es la vida, pero previo a la sociedad y a la política. Vivir, actuar, ser algo, digamos, formar parte de este mundo, es estar en relación y en comunicación de las distintas piezas o elementos que lo componen, inexorablemente. Si no hay comunicación, no hay vida. Ahora bien, esa comunicación, esa interrelación puede adoptar muchísimas fórmulas y siempre oscila la lógica binaria entre la inclusión y la exclusión. Oscila entre la competición y la cooperación. Ahí es donde está el nudo gordiano de las distintas formas de red que vamos a ver. Pero de entre ellas conviene distinguir fundamentalmente estas dos: la jerárquica vertical y la red horizontal. Desde el punto de vista social, la red que ha funcionado mayoritariamente, por demostrarse más eficaz, ha sido la organización jerárquica. Toda la sociedad, todos los estados, sobre todo los estados modernos, han funcionado en torno a estructuras verticales, con un poder fuerte, conseguido legítima o ilegítimamente, pero el poder fuerte que se impone y organiza ese orden social, lo organiza a través de fuerza, autoridad, disciplina, principios jerárquicos que siempre van de arriba hacia abajo. Bueno, la jerarquía tradicional de toda la historia de la humanidad. Luego legitimada ante los ciudadanos, sí, ganada la confianza de los ciudadanos a través de la mitología, de la religión, de la literatura, de toda la simbología que hace que las mentes, que los individuos acaben entendiendo y aceptando esa lógica, ese orden como normal, como natural, como inevitable. Por lo tanto, hay una parte para legitimar el orden jerárquico, pero evidentemente es la jerarquía la que establece esa eficiencia. Evidentemente, el sistema jerárquico por excelencia de toda la historia es el ejército, porque a su vez es la estructura básica de todo ejercicio de poder tradicionalmente. Bien, el mundo actual, y eso nos acerca ya a lo que queremos como idea central de la charla,
El mundo actual, además de estas redes verticales con las cuales está organizado el Estado tradicional, incluidos los estados democráticos, que no son tan verticales porque la legitimidad viene por el origen del poder, que está elegido democráticamente, pero luego el ejercicio del poder, una vez elegido, es un ejercicio vertical. Y eso es lo que ahora está en debate precisamente en el mundo actual. Si el ejercicio del poder, aunque sea democrático, ha de mantenerse con estructuras verticales y no tiene, ¿por qué no?, alterarse, cambiarse hacia modelos más horizontales, más en red. Ese es el debate actual en el que estamos. Hasta ahora la jerarquía ha dominado a la horizontalidad, pero en este momento las organizaciones jerárquicas empiezan a ser no tan eficaces como antes y las organizaciones horizontales en red empiezan a demostrar mucha eficiencia, mucha virtualidad, con lo cual estamos en pleno debate de las ventajas e inconvenientes de cada una de estas dos estructuras. Las nuevas tecnologías, evidentemente, son las que han puesto encima de la mesa el valor y las enormes ventajas de todo tipo que el trabajo en red supone. De eso iremos hablando ahora más despacio. Esta revolución tecnológica en torno al mundo digital que estamos viviendo ahora es la que está organizando ya la sociedad en forma de red. Hoy día la sociedad, cada vez más, es una red de distinto tipo y nivel, tanto de tipo político. Hay redes políticas, hay redes económicas, hay redes culturales, hay redes sociales de todo tipo, tanto las benéficas como las relacionadas con la delincuencia. Toda actividad hoy ya, en el mundo actual que vivimos, en el siglo XXI, es una actividad que se inserta en una sociedad que funciona en red. Luego todas las actividades ya inevitablemente funcionan en red. Las beneficiosas y las perjudiciales. No solo el trabajo hoy, el empleo, cualquier empresa tiene que trabajar en red. Cualquier cultura, cualquier actividad creativa tiene que trabajar en red. Cualquier movimiento social tiene que trabajar en red. Bueno, toda ayuda y colaboración hoy día, los valores sociales pasan a través de la red, de la cooperación internacional. Hoy toda ONG es una ONG en gran medida internacional, o inserta en redes internacionales. El campo de la ecología, no digamos. Pero evidentemente también en red trabaja la delincuencia, digamos todas las organizaciones criminales de delincuencia de guante blanco y de guante negro, todas trabajan en red. Por tanto, la reflexión sobre la relación entre política y comunicación hoy pasa por el concepto red. Los valores hoy día de la sociedad son los valores que se van a transmitir a través de la red. Hemos dicho antes que el poder es el que decide lo que hay que hacer, pero esa decisión se toma en virtud de unos intereses y valores dominantes. Bien, pues los valores hoy que dominan la red de esta sociedad, que forman parte, son los valores económicos. Y los valores económicos hoy día, pues evidentemente desde hace 2 siglos, desde la creación del capitalismo, están centrados en la obtención del beneficio y de la rentabilidad. Son valores supremos a los que se va incorporando el resto de actividades sociales, o de las que va dependiendo cada vez más el resto de actividades sociales, culturales y de todo tipo. Antes afectaba solo a la economía, hoy día la economía evidentemente condiciona absolutamente todo tipo de actividades. Y por tanto los valores sociales empiezan a estar mediatizados por los que originan o crean esos valores, que es el mundo de la economía, el mundo del beneficio, de la rentabilidad, el mundo de la producción y de la sostenibilidad en sus distintas escalas. Por tanto, el valor es expresión siempre del poder. ¿Qué es lo que vale en la sociedad? Aquello que el poder, hablamos del poder simplemente los valores dominantes, los que los elementos dominantes de la sociedad establecen. Pero no identificamos nunca, o no siempre, el poder con el jefe, el presidente del gobierno, el presidente del Estado. No. El presidente del gobierno, el presidente del Estado son un nodo de una red de poderes y a veces no es el nodo más importante. Hoy día el poder no es una persona. En el mundo medieval el poder era el rey o era el papa. Hoy día el poder ya no está centralizado en personas individuales. Son redes, tejidos de intereses y de valores en torno a los cuales hay piezas, hay personas que representan
en distintos momentos el poder de esa red, pero el poder ya no es de los individuos. Un individuo puede subir y bajar dentro de una escala de poder, pero la red se mantiene, que es lo importante. Y a nivel económico está claro, hoy día ya no tiene sentido una empresa a título individual, una empresa sola no puede subsistir. Hoy día una empresa que no se inserte en una red empresarial, en un proyecto empresarial más amplio, con empresas de las que dependa por arriba, de proveedores, de consumidores, de clientes, de auxiliares, de financieros, de servicios de otro tipo. Una empresa hoy día no puede funcionarse en una red de empresas. Y a su vez en un marco, digamos, de proyectos mucho más amplios. Y ese mundo económico hoy día en torno a la empresa introduce otros valores de los que hemos dicho antes, además del beneficio y el rendimiento, pues está el tema de la productividad, de la innovación, etc. Esta vía de sociedad y de estructuración del poder en red que tenemos articula también pues el modelo de trabajadores que hoy día, bueno, pues las categorías de trabajadores que podríamos subdistinguir, ¿no? Y aquí hay un apunte hacia 3 niveles, que son algo distintos a las categorías clásicas del trabajo. ¿Qué trabajadores son importantes hoy para este mundo de empresa en red? Los trabajadores cualificados con capacidad de tomar iniciativa, desarrollar un proyecto propio, tener autonomía, trabajar en equipo, ser autoprogramadores, aportar lo que se dice en la jerga económica, no aportan valor. Esos son los trabajadores por excelencia más mimados, cuidados o buscados, o incluso con competencia entre unos y otros. Luego estarían la escala media de trabajadores, que son los trabajadores, los buenos oficiantes, los buenos técnicos, que cumplen su tarea de acuerdo con las pautas establecidas, con los protocolos establecidos, que son eficientes, son ordenados, son inteligentes y leales al trabajo que se está haciendo. Y luego están en la tercera categoría, que son el subproducto, el residuo dentro del mundo de los trabajadores, que son los trabajadores con menor cualificación, o a veces con cualificación, pero que no encajan en el entorno económico sectorial de la zona, como ahora, curiosamente en nuestro país, ¿no? Es decir, aquellos que no están en el sitio adecuado en el momento corto. Los flujos de comunicación en los que nos estamos moviendo hoy día, las redes de comunicación, son de tal envergadura y están llegando a todas las esferas económicas y políticas con tal fuerza que está aquí una de las claves para entender por qué hoy día el concepto de futuro está en crisis. Y si está en crisis el concepto de futuro, está en crisis el concepto de progreso. Hoy día la tecnología de la comunicación hace que se actúe en tiempo real, presente, de manera instantánea e inmediata. Las decisiones, los pedidos, los encargos, las organizaciones, todo se hace de manera inmediata y global. Desaparece el pasado, desaparece el futuro y el presente se convierte en un presente permanente, estático, cada vez más vertiginoso, que produce más vértigo, pero en el cual se toman decisiones instantáneas que por efecto mariposa producen en cadena otras múltiples decisiones desde otro lado que tienen que reaccionar frente al anterior, y ese proceso, digamos, es una vorágine en la que estamos insertos de acuerdo con el funcionamiento de una red. La red hoy día domina y nos domina a todos en cada uno de los puntos de esas redes de los que formamos parte. A nivel político, pues está claro que la relación entre lo global y lo local se relaciona a través de este mismo concepto de red. Hoy se habla mucho de los conflictos sistémicos, precisamente por aquellos conflictos que alteran a uno de los nodos claves de la red. Se llama conflicto sistémico aquel que afecta a la estructura, se llama sistema, al sistema de la red. Bien, pues si las redes nos ponen en comunicación, en interdependencia cada vez más a unos y a otros, en sociedades y empresas que ya no tienen fronteras, se ha hecho famosa y conocida el calificativo sin fronteras aplicado a las ONGs, pero se aplicaría a todo tipo de actividad. Los estados hoy día ya tienen crisis sus fronteras, las empresas no tienen fronteras, las ONGs no tienen fronteras,
Por tanto, ni el crecimiento, ni la solidaridad, ni la pobreza, ni el clima, nada tiene fronteras ya. Todos los grandes problemas hoy de la vida diaria, de la vida local, son problemas transnacionales. Y para solucionar aquí un problema hay que tratar de que se solucione en el resto de España, de Europa o del mundo, porque si no... Es decir, no hay soluciones ya sueltas, no hay soluciones individuales. Cada vez más el mundo es más consciente y esta red nos está colocando en situación de caer en la cuenta de que no podemos encontrar soluciones individuales a problemas que son globales. El problema surge en lo local, pero la solución tiene que venir siempre por mediación de lo global. Existe la aspiración a ser una isla, ¿no? Siempre ha habido la tentación desde la Edad Media, desde los órdenes religiosas que se aislaban del mundo en el ruido, para formar un clima, una sociedad, un mundo propio, exento y alejado del pecado, ¿no? de las tentaciones, hasta pues, las comunas de los hippies de los años 60, o las mil formas que hay siempre de intentar aislarse del mundo y crear una pequeña comunidad virgen, autónoma, propia, con sin los vicios, sin la dependencia de los demás. Son intentos esporádicos que se repiten continuamente, pero que evidentemente no tienen sino más sentido que el propio experimento como tal. Pero la sociedad camina hacia una estrecha interrelación en forma de red de la cual todos somos dependientes. Y hay que, en la crisis actual, hay que leerla siempre en clave de cómo es posible que lo que hasta ahora nos funcionaba dentro del modelo Estado-Nación, la democracia, o la economía, o el estado de bienestar, ahora empieza a dejar de funcionar bajo esas claves, porque se han trastocado. La globalización y el mundo en red nos ha trastocado los esquemas tradicionales. También las grandes instancias de los estados forman redes. La soberanía está dejando de existir. La reivindicación nacionalista clásica del siglo XIX, de que cada nación, cultura, idioma, religión tenga y cree su propio Estado, se ha roto esa pretensión. Porque el Estado moderno, el Estado-nación, se construye desde el Renacimiento, y hubo naciones como España o Inglaterra, Francia, que se reconstruyen en el siglo XVI y XVII y son envidiadas por otras, y llega Alemania o Italia en el siglo XIX y construyen su propio Estado-nación, y el gran objetivo en el siglo XIX es que toda cultura o religión tenga su Estado-nación. Bien, eso hoy día ya está en crisis porque el Estado ya no se corresponde con la nación. Dentro de un Estado hay múltiples naciones y los Estados a su vez son una pieza, un nodo entre muchos otros Estados. De modo que las claves también de la estructura política pues queda absolutamente trastocada. Y eso me obliga a repensar absolutamente todas las claves del... Una idea importantísima esta de las actuaciones unilaterales hoy día por parte de un Estado, sea para aislarse de los demás para encontrar solución, o sea para imponer su dominio a los demás, están condenadas al fracaso. Ya no caben actuaciones unilaterales, ni siquiera de los más poderosos, Evidentemente el más poderoso dentro de la red siempre tendrá más capacidad de influencia y decisión, pero siempre tendrá dependencias seguras hasta de países, de sectores, evidentemente muy alejados de su control. El poder en esta sociedad de red, hay muchas formas con que se ejerce el poder dentro de la red, pero la más importante, porque no me voy a detener en las más, es la última. Hoy día la mayor expresión del poder es la capacidad de crear redes. Hoy día, a pequeña escala, en un pueblo, en una ciudad pequeña, ¿quién tiene poder? Entendido por poder en el sentido amplio, poder e influencia, capacidad de decisión, de organización. Pues una persona, un pequeño grupo de personas que lanza una idea, se pone en relación con los demás, crea un movimiento, se extiende esa idea, se estructura en torno a una idea, a un objetivo deportivo, cultural, altruista, religioso o político. Crea una red. Esa red empieza a tener ya fuerza e influencia en la medida en que sea más numerosa, se extienda y en la medida en que se estabilice, ¿no? Y elabore una estrategia como tal red. Las personas que no pueden crear redes o no forman parte de redes están aisladas, están sueltas, están evidentemente en precario, viven en precario en esta sociedad. Es verdad que hay
personas, diríamos, con mucha capacidad de tratar de vivir en su propia isla sin demasiadas relaciones, pero ni siquiera es así, pongamos una persona culta, inteligente, que vive de sus libros y vive en su cierto aislamiento de la vida social. Bueno, pero es que los libros es una red, un vínculo permanente con los demás. Los libros es la comunicación tradicional. El mundo moderno se comunica a través de los libros, de la escritura, desde la imprenta, en el Renacimiento. Y eso construye el Estado moderno. Evidentemente, las revoluciones de la radio, la televisión y ahora la digital de los dos últimos siglos transforma esos sistemas de comunicación. Por lo tanto, el que crea las redes es el que tiene capacidad para tener un ámbito o una esfera de poder. Si el poder se aprovecha de las redes, el contrapoder solo puede también utilizar las redes. Los contrapoderes más importantes de los dos últimos siglos han sido los movimientos sociales. El feminismo, el ecologismo, el pacifismo, ahora la globalización, todas las grandes conquistas de los valores del Estado moderno, democrático, social, europeo, se han construido entre una tensión, una dinámica no solo entre partidos políticos dentro de las estructuras regladas, sino también de los partidos políticos con los movimientos ciudadanos de abajo que presionaban y alimentaban a los partidos políticos. El ejemplo más fuerte y origen de todos los demás es el movimiento sindical del siglo XIX. Son los sindicatos. Eso que está ahora en cuestión. Es el movimiento sindical, el movimiento por excelencia que construye redes. Y sabéis que ese movimiento sindical, el movimiento político en el siglo XIX crean por primera vez en la historia el concepto de internacional, la primera internacional, porque descubren que solo trabajando en red se puede tener un contrapoder frente a los poderes establecidos. De modo que el poder tiene que trabajar en red y el que quiere ir contra el poder o cambiar el poder o influir sobre el poder tiene que trabajar en red. ¿Quién tiene poder? El que es capaz de producir, controlar redes, del tipo que sea. Y pasamos a la comunicación. Hemos hablado mucho de poder. Comunicar es compartir significados, compartir ideas y valores a través de la información. Y la comunicación, evidentemente, propia de este momento, y que es la que nos interesa, es la comunicación que puede ser intercomunicación, que crea y comunica de manera horizontal, que es interactiva. La comunicación clásica, como decía antes, es vertical. Cuando se crea la prensa, unos escriben y otros leen. Cuando se crea la radio, pues unos hablan y otros escuchan. Cuando se crea la televisión, unos emiten imágenes y otros son televidentes. Hoy día, con el mundo digital, por primera vez, de manera ordinaria, no de manera esporádica, sino de manera ordinaria y estructural, todo el mundo puede emitir y recibir en ese proceso de comunicación. Por lo cual se rompe por primera vez la verticalidad de la tecnología relacionada con la comunicación y convierte la posibilidad de ser una autocomunicación de masas. Esto, evidentemente, es lo que ahora, el punto clave de la revolución que está produciendo en la comunicación la tecnología de Internet. Una revolución que pasa y tiene como punto de partida en la revolución tecnológica, está claro. La historia del progreso humano y la historia de la técnica. Hay muchos adjetivos a poner en la historia, ¿no? Que ha sido el elemento dominante en la historia, ha sido la guerra, la política, la economía, la cultura. Bien, evidentemente todas ellas son piezas clave, pero una quizá, si hubiera que distinguir alguna, esta es una de las candidatas a estar en el vértice del hilo conductor de la historia, es la tecnología. Si repasáis la historia veréis cómo las distintas etapas históricas reciben el nombre de la tecnología, desde la edad de piedra a la edad de bronce o la edad de hierro, en función de la tecnología. Y el Renacimiento surge por la tecnología, y la edad antigua, frente a la prehistoria, surge por la escritura, que es una tecnología. Y el Renacimiento surge por las relaciones tecnológicas de la comunicación, entonces del barco, de la orientación
para poder comunicarse a través del barco con todo el mundo. Surge la comunicación por primera vez global, marítima, y eso surge la brújula, con capacidad precisamente para orientar esa comunicación. En definitiva, cada revolución tecnológica lleva consigo, y surge la imprenta, ¿no? Cada revolución tecnológica lleva consigo un cambio de era, cambio de etapa, porque afecta a la economía, a la cultura, a la vida diaria. Bueno, pues la revolución tecnológica, en este caso digital, nos está introduciendo en una etapa distinta a la anterior. Y una de las grandes consecuencias es la horizontalidad y la interacción que permite, para bien y para mal, evidentemente. No me voy a detener en los efectos en la economía y en la empresa, en el modelo de empresa que trae consigo esta organización en red de la tecnología. Pero el peligro de las redes, conforme van siendo más fuertes y más globales, es que reproducen a escala mayor lo que la tentación o el peligro o el riesgo que ha existido desde siempre a escala menor, que es el monopolio o el oligopolio. Viene del griego, como sabéis, monopolio. Monopolio significa vender, el vendedor. El monopolio es cuando uno es vendedor único y exclusivo, y entonces ponen las condiciones de venta y el precio, y todo el mundo tiene que morir al pago. Bien, en el mundo actual monopolios van quedando menos, pues hay también. Se supone que se nos cuenta, se nos vende que estamos en una sociedad de libre mercado, por lo tanto todo el mundo puede vender lo que quiera, pero en todo mercado no suficientemente regulado, el mercado tiende a que haya algunos vendedores, productores o vendedores, que sean más fuertes que los demás, se apoderen del mercado y entre pocos controlen y pongan reglas sobre funcionamientos, precios, etc. Eso es el oligopolio. De ahí que las democracias tratan de corregir eso estableciendo mecanismos de control del oligopolio, es decir, lo que se llama el derecho a la competencia, porque el problema del mercado no es que haya mercado, lo que es desigual dentro del mercado es que no esté regulado, porque si no está regulado el mercado, que es el gran debate actual, si no está suficientemente regulado, el mercado produce inexorablemente desigualdad y produce desaprovechamiento, o sea, poder, dominio y abuso de unos con respecto a otros, inevitablemente. De ahí que, bueno, pues la economía y el mercado, desde siempre, ha tratado de estar contrarrestado con la política, con el demos, que el pueblo, la sociedad, establezca controles, regulaciones y tal sobre ese mercado. La teoría es admitida por todo el mundo, el debate está en la cantidad de regulación para ver qué cantidad de igualdad o desigualdad aceptamos dentro de ese mercado. Bien, hoy día la tecnología nos lleva a economías globales, economías de escala, economías de sinergia y a procesos dentro de los valores hoy dominantes, procesos de desregulación, de liberalización, de privatización, son los valores que dominan hoy esa tendencia del mercado, porque el mercado quiere ganar poder sobre la política, porque la política regula, el mercado no quiere regulación, hay una lucha, y evidentemente en este momento el mercado le está ganando a la política. La comunicación transforma también la vida cultural de la sociedad. Y digamos que puede resumirse en 4 modelos, tipologías, 4 patrones de cultura que son estos que tenemos aquí. La mentalidad de la gente hoy día se mueve entre estos elementos. Por una parte, entre individualismo y comunalismo. El mundo moderno ha favorecido el individualismo, es decir, decisiones cada vez que afectan al individuo en la familia, en el trabajo, en la cultura, en la vida diaria. Con lo cual, a más individuo, más desestructuración de los modelos comunitarios clásicos. Se desestructura la familia tradicional, se desestructura la empresa tradicional, se desestructura la cultura. Entonces, el individuo cada vez más libre, más autónomo. Eso tiene aspectos positivos, desde la ilustración. Atrévete a pensar, monta tu vida, sé autónomo, sé libre, sé mayor de edad. Y eso tiene elementos liberalizadores, la autonomía del individuo, pero al mismo tiempo tiene elementos distorsionadores, porque el individuo, digamos, se considera como único criterio el sí mismo con respecto a la sociedad, y la sociedad es solo un instrumento, un medio a mi servicio. Bien, pues ese individualismo es una de las tendencias clave de toda la modernidad.
Y hoy día, cuando se quiere hablar de individualismo en sentido positivo, hablamos de personalización. Una atención personalizada es buena. Atiendes al individuo de acuerdo con sus características y situación personal. Eso está bien. Por lo tanto, la tendencia al individualismo, a la individualización, no es mala. Es un concepto neutro. La tendencia a actuar en función de los momentos, rasgos o situaciones de cada persona. Eso tiene elementos positivos, buenísimos, pero también riesgos elementales, como es que el individuo se convierte, todo está en función del individuo, y ahora ya, bueno, pues los ejemplos cotidianos a nivel laboral, una empresa. Pues la empresa decide que es global, trabaja en red, y todos los individuos tienen que moverse en función de la empresa. Ya no cabe estabilidad. Tienen que ir de aquí para allá, viajar, moverse, cambiar de especialidad o cambiar a disposición. El trabajo regular, estable, metódico, siempre el mismo, pues se acaba. ¿Por qué? Porque evidentemente el individuo empieza a ser solo una pieza de ese conjunto. El individualismo da lugar a modelos y estilos culturales relacionados con el consumismo o el individualismo en red. Y por otra parte está el comunalismo. Se entiende por comunalismo, digamos, a aquellos que defienden o entienden la vida en integración con otros individuos, en grupos, en comuna, en comunidad, en común. Bueno, pues eso tiene dos vertientes. La vertiente más ilustrada, clásica, que es el cosmopolitismo, hacia el que tendería la democracia más madura, o el multiculturalismo. El cosmopolitismo, digamos, que es una concepción más republicana, y el multiculturalismo es una concepción, digamos, étnica, en el que los individuos ya no tienen entidad propia como individuos, sino en tanto cuando forman parte de una cultura determinada, de una etnia o de una religión. Entonces las sociedades son agrupaciones, justaposiciones de culturas. Bien, pues está el debate entre modelos cosmopolitas o modelos multiculturales. Y finalmente, la transformación que afecta a la política de estas formas de comunicación. La comunicación está transformando las relaciones de poder actualmente, porque hoy día la política es política mediática. La tecnología lo que ha producido no ha producido solo medios de comunicación, antes periódicos, radios, televisiones, ahora internet, sino que esos medios, cada vez más complejos tecnológicamente, están en manos de empresas, cada vez también más complejas y más poderosas. Luego, los medios a través de los cuales nos comunicamos y a través de los cuales se transmiten ideas y valores están en manos de empresas particulares o privadas. Entonces, ese espacio que crea la comunicación de esas empresas es el espacio donde se produce el debate político. Y ahí eso nos va a llevar, digamos, al modelo de cómo se vive hoy la política desde los medios actuales de comunicación. Principio básico. A mayor formación y autonomía, mayor uso de Internet. Hoy, las personas que tienen más cultura están más integradas en las redes globales y solo pueden acceder a esas redes globales a través del mundo digital. Tienen más capacidad de autonomía, de leer, de entrar, de manejarse por Internet, de emitir, de recibir, de interpretar. Las personas con menos desarrollo cultural viven todavía en la fase de la televisión, de la radio y la televisión. Entonces son más receptivas, son más pasivas, llegan más mensajes. Hoy día la televisión sigue siendo el medio de masas dominante. 3 horas y media diarias por persona. Y los políticos y las empresas y los grandes poderes mediáticos lo saben. Entonces, quien controla la televisión y las cadenas de televisión, pues está controlando los mensajes. Pieza clave de la comunicación actual. Las nuevas generaciones, por un lado, por tema de edad, están en la cultura digital, y al mismo tiempo las personas, aunque tengan más edad, tienen más cultura, han accedido a la cultura digital, son los sectores sociales, sin embargo, con más capacidad de interactuar en ese nuevo paradigma en el que estamos. Y el ejemplo es las propias estadísticas que nos confirman cómo los jóvenes cada vez más pasan más horas en Internet y menos en la televisión. ¿Por qué en Internet? ¿Para bien o para mal? Porque interactúa. Con amigos, con desconocidos, con todos los riesgos que se supone. Internet es la calle, igual que uno de joven sale a la calle a explorar el mundo y a descubrir, y a los padres les daba miedo salir a la calle,
qué pasa en la calle. Ahora a la gente le da miedo entrar a Internet porque tener Internet es la calle actual. La calle física del pueblo es una calle ya un poco sosa, hay poco novedad, poco ingrediente. Hay un ingrediente fundamental, que es el mundo personal afectivo, en parte ya también canalizado a través de Internet, pero cada vez más la calle es Internet. Bien, pues quien domina Internet y quien domina los medios, evidentemente va a controlar luego el poder. Porque aquí está quizá la idea central de lo que voy a transmitir en esta charla. El punto de encuentro entre poder y comunicación. ¿Por qué le interesa al poder tanto la comunicación? Porque la comunicación es la que permite apoderarse de las ideas de la gente, entrar en la mente, en la conciencia de la gente. Y uno solo ejerce el poder cuando consigue que la otra persona, solo la que quiere el poder, le acepte, le dé con su confianza. El poder busca la confianza del ciudadano. Y el ciudadano, trata de dirigirse a apoyar a aquellos que le generan confianza. Bueno, pues esa confianza mutua significa, es un proceso que va de mente a mente. Yo soy con mi mente, con mi cerebro, con mis sensaciones, con mis emociones, con mis ideas, en el conjunto de los elementos que forman parte de mí, el que puedo creer o no en una persona, en un partido, en una ideología o en lo que sea. ¿Cómo puede hacer los medios de comunicación el poder para influir sobre mí? Influir en mis ideas, en mis imágenes, en mis percepciones. Lo cual el objetivo del poder a través de los medios de comunicación es entrar en mi percepción de cómo veo el mundo, cómo veo las cosas, en mi interpretación, ideas, valores y sentimientos. Ese es el objetivo. Por tanto, esto los poderes lo saben, el poder es un poder mediático, los mejores especialistas y psicólogos del mundo no están ayudando a la gente en consultas particulares, están en el mundo del marketing, de la publicidad. Porque el marketing y la publicidad, evidentemente, es el que consigue que los mensajes penetren en la mente de la gente. Y si penetras en la mente de la gente, estás cambiando lo que esa gente va a querer o a desear. Ya sea porque vas a conseguir que compre tu producto, o para que compre tu producto físico-material, una empresa, o para que compre tu ideología. Pero el gran debate es que quien transmite ideas, valores, sentimientos a la gente hoy día son los medios de comunicación. Y el gran drama hoy día de los que hemos sido, de los que son educadores, es que educar, que es lo mismo, tratar de hacer lo mismo, compite en inferioridad de condiciones cada vez más con los medios de comunicación. Y quien transmite ideas y valores hoy día son los medios de comunicación más que los centros de enseñanza. Y ahí está el reto, a veces más que la propia familia. Pues a veces también las familias se sienten impotentes, los padres, frente a lo que llega. Antes llegaba de la calle, cuando mi hijo estaba en la calle, la hija. Ahora cuando está lo que llega a través de los medios, de internet o de la televisión. Bien, pero ¿cómo entramos en la mente de la gente? No entramos solo con ideas, razones o argumentos, entramos con emociones y sentimientos. A la gente se le gana con emociones y sentimientos, y también se sabe, con narraciones, no con argumentaciones. Las convenciones aburren. A la gente no le convences con argumentaciones, le seduces con historias. Entonces el mensaje político trata de captar la atención de la gente y su adhesión a través de narraciones que cuenten historias, y dentro de esas historias está el mensaje. Es como transmitían los valores y las ideas de los antiguos, con los mitos. Y los mitos que son historias, narraciones. ¿Cómo transmite la religión su mensaje, que ha sido la gran educadora de la historia? A través de mensajes, de historias, de parábolas, no con grandes discursos. Bien, hoy día la política eso lo sabe. Y evidentemente pues, elabora sus estrategias para establecer narraciones, historietas. Hoy día la historieta por definición de toda campaña electoral, que es el vídeo. Es una historia. Pequeños mensajes, breve, impactante, emocionante, en la que mezcla idea, sentimiento, para tratar de seducir. No se trata de convencer, se trata de seducir. Hoy día, en un debate entre políticos, en los grandes debates, digamos, de las campañas electorales entre dos candidatos, lo importante ya no es tanto, estoy sacando un poco, pero bueno, no es tanto las ideas que aporte cada uno, o argumentos. Lo importante, lo que la gente se queda al final es, cuando tú le preguntas a la gente ¿qué ha sacado en conclusión? ¿Quién ha ganado en el debate?
Nadie dice que ha ganado el que ha aportado mejores ideas, mejores argumentos, mejores no. Está en función del personaje. El que ha sido más creíble como personaje, el que ha generado más confianza, el que ha, con la comunicación gestual, corporal, con la comunicación expresiva, con el diálogo frente al adversario, bueno, eso genera un escenario de uno contra otro, un escenario narrativo, que es lo que al final entra. Toda narración se compone de un líder, de un héroe y de un villano. Siempre. Que son los personajes de los contrincantes, de los rivales, sea en política, sea en deporte o sea en la vida diaria. Entonces, generar una narración con respecto, o como toda la película del bueno y el mal, como toda película, entre la lucha que representan el bien y el mal. Bueno, pues hoy día la comunicación de la política no solo está tecnológicamente a través de redes y de manera digital, sino que los mensajes están cada vez más elaborados con este tipo de ingredientes que pasan pues, desapercibidos a gran parte de la gente. Ideas que acabo de exponer y que están recogidas también aquí en este punto, que no me voy a detener. Un elemento quizá también de interés sobre el tema de la política y la comunicación, la personalización. Precisamente en continuación con esto, hoy día llega más a la gente el personaje que el partido, que la sigla, igual que queda la imagen frente a la idea. Bien, pues en las redes sociales, sobre todo en Internet, los partidos no tienen ninguna influencia. Y sin embargo tienen influencia los políticos, curiosamente. Son los políticos, digamos, es ya clásico el ejemplo de Obama, los políticos que han descubierto que él como persona en las redes es un interlocutor de a pie, de tú a tú, con mucha gente que de tú a tú le escribe y él contesta. Pero si contestara no él, sino su partido, estaría absolutamente arruinado, descalificado. No se le tendría en cuenta, porque hoy día ya no vende el partido, vende la persona. Igual que los anuncios, vende a determinadas personas reconocidas, en la política cada vez más se tiende a la personalización. Eso tiene ventajas e inconvenientes. En la medida en que se abuse de la personalización y de la emoción, caemos en el populismo frente a las ideas. De modo que es un terreno muy vidrioso, muy difícil, pero en todo caso se juega con esos elementos de las personas. Bueno, voy a hacer prisa porque ya se me acaba el tiempo. La política es política mediática, os lo comentaba antes, y una idea también interesante tenéis ahí. Se ha dicho siempre que los medios de comunicación son el cuarto poder, tienen mucho poder, ¿no? Y es verdad, pero no porque sean el cuarto poder, sino porque son el poder, en el sentido de son el espacio donde se discute el poder. Los medios de comunicación es la calle, os lo he dicho antes, es la plaza. La plaza y la calle son los medios de comunicación. Es el espacio donde todo el mundo habla, sale y trata de convencer, discutir y opinar. Y a ver quién se lleva el gato al agua. Entonces es el espacio del debate, de manera frívola, superficial o de manera seria. Lo que los clásicos filósofos en este tema han llamado la democracia deliberativa. Se delibera, se debate con ideas y argumentos en el espacio público a través de los medios. Por lo tanto, los medios son los que crean opinión pública. Y la opinión pública en la democracia es la base de la legitimidad de cualquier poder. Y por eso todo poder trata de conquistar la opinión pública. Y esa opinión pública está en los medios. Entonces, en la medida en que uno controle más los medios, o las personas tengan más acceso a los medios que funcionan en red, evidentemente tendremos la clave para entender cómo está el poder en esa sociedad, en esa época. Dentro de la política mediática, otra idea más, además de la narración, idea de personalización, mensajes simples, la idea de infoentretenimiento, que tiene que ver con lo anterior. Además tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido. No puede ser largo, no puede ser rollo, no puede ser... Que es lo mismo que los alumnos nos piden a los profesores, que no seamos rollos. Un profesor tiene que ser entretenido, no solo tiene que transmitir ideas, normas, conocimientos, sino que encima tiene que hacerlo con la suficiente habilidad para que no sea demasiado aburrido. Salpicarlo, pues, al telespectador, al oyente, uno entra en las redes sociales hoy y las redes sociales son mensajes breves, rápidos, que mezclan texto, imagen, vídeo, son flashes, permanentemente, rapidísimos, múltiples.
que desencadenan vorágines, digamos, de gente cercana puntualmente a ese tema. Y en la que siempre como digo, se combina lo serio con lo frívolo. Os decía antes que todo esto, la política y los políticos, los grandes partidos, lo pergeñan, evidentemente. Los creadores de toda esta política mediática han sido siempre más conscientes de lo que hay que hacer en este mundo, han sido el mundo anglosajón, americano sobre todo, frente a nosotros. Los grandes partidos tienen los famosos think tanks, los tanques de pensar, que son grupos de expertos que elaboran mensajes, estrategias de marketing, de comunicación, para tratar de trasladar a la opinión pública, ¿no? Y alimentar ese tipo de mensajes. Bueno, pues eso es la clave, el corazón, la trastienda de toda política de comunicación hoy día. Bien, y finalmente voy a recordar que hoy día la democracia está en una fase de transformación, de transmutación enorme. Desde el punto de vista formal, espacial, lo he dicho antes, porque está desapareciendo el Estado-Nación, estamos entrando en el Estado transnacional, el Estado global, o una globalización sin Estados, una política sin fronteras, y frente a ello, la democracia que conocemos es una democracia de Estado. La democracia global no existe, la democracia de Estado. Y si el Estado pierde fuerza frente al mercado, que es global, frente a la comunicación, que es global, el Estado se ha quedado atrasado. Pues se produce la crisis que estamos viviendo ahora. Y la democracia se encuentra, tenemos sin armas, sin instrumentos para regular y controlar aquello para lo que nació. Y al mismo tiempo, crisis de la democracia desde el punto de vista de la comunicación. Porque la comunicación digital, como digo, trastoca los elementos de representación. Digamos, el 15M es un buen exponente precisamente de cómo se pone en cuestión un sistema de representación política clásica, que los ciudadanos eligen a sus representantes, eligen un órgano, y esos representantes toman las decisiones durante 4 años hasta las siguientes elecciones, con pequeñas variaciones, ¿no? Eso se pone en crisis porque hoy día la experiencia de la intercomunicación horizontal en red, en el ámbito de la economía, de la cultura, de las costumbres o del deporte, lleva a exigir que también en la política se adapte a estas situaciones. Y también las decisiones sean compartidas y la gente pueda participar en las codecisiones de lo que se está gestando ahí, ¿no? Esa demanda de una democracia representativa insuficiente y la exigencia de una democracia participativa en coherencia con esta dinámica en la que estamos. Siempre con los riesgos de que eso es un mundo inexplorado, que hay que regular, que hay que calibrar bien, porque tiene los riesgos correspondientes. Este debate vuelve a recrudecer lo que en el comienzo de la democracia supuso la aparición del anarquismo, es decir, la defensa desde la base siempre, de abajo arriba, y sin jerarquía, sin autoridad, sin poder, tratar de construir una sociedad nueva, ¿no? Termino con los movimientos sociales como el mayor exponente de cómo la comunicación hoy día no es una comunicación solo que dependa del poder, sino que depende de todo tipo de los micropoderes y de los poderes alternativos y de cualquier persona o grupo que quiera tener algún tipo de influencia en la vida social. Tiene que articularse en torno a la red. Y hoy día la red es Internet, no solo como espacio tecnológico, ¿no? Evidente, sino también como metáfora, como símbolo del tipo de tejido social que tenemos que articular, todos aquellos que quieran decir algo en la sociedad. Hoy en la sociedad ya no dice nada alguien a título individual, sino forma parte de una red para tener suficiente fuerza o influencia. Ejemplo típico, la crisis de los intelectuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la década de los 60, 70, la Ilustración generó la figura del intelectual en Europa. El intelectual es la figura del experto, estudioso, entendido, culto, universitario, escritor, artista, que generaba ideas, generaba valores como figura individual, y era una referencia para la gente. Hoy día ha desaparecido el intelectual. La gente ya no tiene referentes. ¿Y quién? Ante tanta información, ante tanta comunicación, ¿a quién miro? ¿A quién leo? ¿De quién me fío? Hay una falta de credibilidad porque faltan referentes.
Han caído esos clásicos y nos faltan referentes que ahora son sociales. Perdón, son en red, son grupales. Los referentes hoy día tienen que reestructurarse y solo pueden hacerlo en forma de grupo de red. Hoy día, ¿de quién nos podemos fiar? De una organización, de una red. Una red significa para el mundo ecologista pues fiarse de determinada organización, o para el mundo político de determinada digamos, red también internacional, en el mundo empresarial o en el mundo cultural. Son redes que tendrán su infraestructura empresarial, tecnológica correspondiente, pero son redes las que tienen que convertirse en el frente futuro. Termino, y aquí lo dejo, ya he cumplido la hora correspondiente para no pasarme, recogiendo una de las ideas clave que he dicho, que me parece quizá la más importante de todas. De este hombre, Manuel Castells, del que yo he sacado gran parte de las ideas que he expuesto en un libro muy conocido, muy famoso, se llama Comunicación y Poder, que es uno de las eminencias mayores del mundo en este tema y que es un catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, Manuel Castells, pues nos recuerda esta frase. En la sociedad red, la lucha por las mentes y las almas se dirimía en las redes de la comunicación multimedia. Antes se dirimía en los púlpitos, ahora está en la comunicación multimedia. Con eso acabo, gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Si acaso, digamos, bueno, pedís la vez como siempre y trataremos de agrupar preguntas que tengan relación o lo que sea, pues de cara a que dé más tiempo para contestar. Jesús. Has dicho que el poder del Estado se forma y se sustenta en la fuerza, en el dinero y en la confianza. En el dinero, que decías moneda y banca, pues la cosa está muy cruda, ¿no? Últimamente, ¿no? Y la confianza no te digo. Con lo cual, de alguna manera, el Estado está ya en crisis, ¿no? Totalmente. Sí, ¿voy contestando una a una o no sé cómo hacéis? Bueno, o lo anotamos sí, todas seguidas. Exacto, igual si te tomas nota igual de dos o tres y lo que está relacionado pues tratas de contestarlo. A ver. Sí, yo también iba un poco en la línea de que has dicho que uno de los poderes del Estado es el poder económico y yo opino que hoy día el poder económico el Estado no lo tiene, o sea que los Estados hoy día son menos recaudadores de impuestos y que el poder económico viene impuesto por otras instancias que con sus decisiones apoyadas en la red, a través de movimientos de capitales, etcétera, obligan a efectuar determinadas políticas económicas que están ya más Estado. ¿Qué opinas sobre ello? Sí. Yo lo primero, darte las gracias por la charla, aunque ya había oído, pero siempre se aprenden cosas nuevas. Y lo segundo, que con toda la fuerza que tiene el poder y toda la que nos está cayendo, ¿dónde situarías tú para que las ciudadanas y los ciudadanos aprendiéramos a pensar por nosotros mismos y a tener un sentido crítico? Porque si no, antes, como decías, desde el púlpito nos comían la cabeza, pero es que ahora, ¿quién nos la come? Entonces, ¿dónde situarías tú la importancia? Yo no sé si es en la educación, si es la familia, ¿dónde la situarías? Bien, pues sí, contesto ya a estas primeras cuestiones. Las dos primeras relacionadas con el Estado, con la confianza y el poder económico. Bien, el punto de partida era que el Estado, entendido como el Estado, digamos, la fórmula jurídica de constitución de todo poder en una sociedad, en ese sentido amplio, pues siempre se apoya sobre esos tres factores. ¿Qué ocurre? Que el Estado, no es lo mismo el Estado del siglo XVI que el XVIII, que el de ahora, que el del siglo XX. Entonces, el Estado precisamente está en permanente transformación en la medida en que se transforman esos tres ejes. Si el tipo de la fuerza cambia, la tecnología, las maneras de... ¿Cómo vamos a comparar el ejército actual, la policía, o las fórmulas de actuación violenta o de las armas frente a lo que había hace 2 siglos o 3? Pues evidentemente en la medida en que cambia los sistemas tecnológicos
de la fuerza y de la violencia cambia el Estado. Hay que recordar que los Estados nacionales surgen con el Ejército Nacional, surgen en el Renacimiento. Bueno, pues lo mismo ocurre con la economía. Indudablemente el Estado se constituye en la medida en que puede controlar la economía, regularla y establecer normas. Los impuestos, el consumo, el régimen laboral, etcétera, todo el régimen económico laboral. Esa es la base de todo Estado. Es verdad, evidentemente, es verdad que ahora, lo he dicho antes, el Estado está en crisis, la fórmula Estado-Nación, porque esas bases sobre las que estaba sentado han roto la frontera del Estado. Y hoy día la economía ya no se circunscribe dentro del Estado ni toma decisiones dentro de ese Estado. Y por lo tanto, esa es la crisis del Estado actual. Claro está. El gran reto es cómo reconstituir un Estado global. ¿Cabe un Estado global? Ahora estamos en el debate de un Estado europeo. ¿Cabe un Estado europeo? Bien, hoy día, ¿quién está, sin embargo, manteniendo mayor influencia sobre ese poder económico? Todavía controla los Estados grandes. China o Estados Unidos, los grandes Estados que tienen una mucha mayor dimensión que la nuestra, mucha más escala, y tienen mayor capacidad para intervenir, aún así menos que antes, en ese tema. Por lo tanto, totalmente de acuerdo. Es decir, el que el Estado ha desbordado la economía ha desbordado el Estado-Nación, el Estado está en crisis y hay que repensarlo, recomponerlo. Pero lo mismo que ocurre con la economía, he dicho antes también con el tema del crimen. Es que hoy día un Estado no puede luchar contra las grandes redes del crimen. Son internacionales. No podemos. Pues hay que organizarse redes de policías internacionales, colaboraciones entre Estados, frente a las mafias de la inmigración o de la trata de blancas o del comercio de armas o de las mil delincuencias que hay de tipo internacional. Un Estado solo no puede, es incapaz. De modo que sí, está claro, el gran debate actual hoy político es que el Estado que se construyó desde la Revolución Francesa hasta aquí, ese Estado hoy día no vale para las nuevas dinámicas globales en las que estamos. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y en el tema de la confianza, y enlazo con el tema de la educación, de la pregunta de cómo resistir. Bueno, ¿dónde se genera la confianza en los medios de comunicación, en la opinión pública? Está en la calle. ¿Quién se alimenta? ¿Cuáles son las bases de esa dinámica? Evidentemente, la familia, la educación, sobre todo a través de la familia y de las instituciones educativas que se tengan en cada país o en cada zona. Son las que dan origen a los primeros valores, a las primeras ideas y a las primeras experiencias. La memoria histórica se transmite a través de la familia, de los pueblos y de las instituciones educativas. Y ese es el primer germen. Solo que ahora, más rápidamente que nunca, si los padres sobre los hijos tenían capacidad de influencia hasta los 5 años, o los 7 o los 12, hoy día a los 3 años están viendo la televisión, o están en internet, o están enseñando al padre. Es decir, la calle ha entrado dentro de casa desde casi al nacer. Ya ha entrado dentro. No hace falta que salgan. Entonces esto está trastocando los modelos educativos de la familia, de la propia escuela. Cuando llegan a la escuela, o cuando la escuela pasa X horas, y ellos llevan un montón de horas más, los chicos y las chicas, escuchando imágenes, valores, ideas, compartiendo, discutiendo entre ellos, al margen de la escuela. El mundo extraescolar es mucho más potente, más rico, diríamos, y más influyente que el ámbito escolar, académico. Y ese otro drama, diríamos, de la estructura escolar, que tiene que, esforzarse enormemente para educar, que es corregir, controlar, moderar, que esa gente sea capaz de interpretar todo lo que está llegándole, ¿no? de la calle internet que es ahora. De modo que los retos, yo creo que los retos son los mismos de siempre, lo que cambia es el escenario, cambian las normas que habíamos establecido hasta ahora y hay que repensarlas, pero el objetivo es el mismo, cómo generar confianza, transmitir ideas, transmitir valores. Y desde luego, como última respuesta, solo puede hacerse en grupo. Solo se puede contrarrestar, resistir o proponer en grupo, o movimiento social, en grupo a escala pequeña. Esto es una resistencia. Estas charlas, esta asociación, permitiendo ámbitos de reflexión colectiva que permitan mantener gérmenes grupales de opinión pública, de ideas y de valores que tratan de mantener determinadas propuestas, ¿no? dinámicas. El problema no es cómo contener eso, sino cómo esos sectores minoritarios pueden llegar a ser mayoritarios o pueden tener mayor influencia sobre otras redes. Ahí está el problema, ¿no? Todo poder es asimétrico.
los poderes están mal repartidos. El gran reto de la democracia es repartir. El gran reto de la democracia es, a partir del, se ha hablado del estado de bienestar, como el reparto del material, de la riqueza, eso es el estado de bienestar. La democracia es el reparto del poder decidir, y el poder no está repartido. La democracia es un intento de que se reparta una persona, un voto. El poder está repartido exactamente igual el día de la votación, pero evidentemente la votación es solo un momento del proceso político de la democracia, hay 4 años más, y cuando esa persona va a elegir un día un voto en el momento en que somos todos iguales, ha habido 4 años en que a esa persona, a través de los medios de comunicación, se le ha tratado de inocular valores, ideas, confianzas o desconfianzas, héroes, villanos, para que ese día, en ese voto, esa persona le otorgue al poder que sea la confianza X. Luego, en la batalla está durante esos 4 años para conseguir que ese día, esa igualdad, pues se vaya hacia los poderes hegemónicos o dominantes que pueda haber en ese momento, ¿no? De modo que no hay fórmulas nuevas ni mágicas, pero indudablemente solo hay un camino, y es en grupo y mediante fórmulas de educación. Sí, bueno, mi pregunta es un poco más en camino a este final, si los estados-naciones como los hemos entendido, sobre todo desde después de las épocas medievales, más se han basado en la confianza y esto en la democracia, si lo que falla a día de hoy no será la forma de entender la democracia, sino que habría que modernizar la forma democrática, ya no meterme si anular y crear algo nuevo, sino por lo menos reconstruirlo. Sí, yo después de terminar de escucharte, pues me han venido 2 ideas a la cabeza, como pues, quizá el gran poder, tal como lo has dibujado, por lo menos la sensación que me ha quedado es un binomio combinando como instrumento las nuevas tecnologías, por eso de red, y sustentado sobre una base ideológica de psicología social y de las organizaciones. Quizá interviniendo un poco ahí podríamos contrarrestar este avance de esa mentalidad de consumismo, no sé, conociendo esas claves podríamos buscar las salidas, por supuesto, como aclarabas, en grupo y con alternativas que, utilizando esas herramientas del flash, lo inmediato, lo bonito, lo que impacta, poder nosotros vender una idea diferente, impactando, y no vamos a decir controlando la mente, pero sí dirigiendo un poquito, no sé, utilizar estas 2 herramientas para contrarrestar el avance. Mariano. Lo mío no es tanto una pregunta, sino es una preocupación. Si cabe después o ahora, no sé. Pues igual, sí, lo tuyo es pregunta o... Lo mío es también preocupación. Dejamos las preocupaciones para luego. Bien, con respecto a la pregunta, si falla las fórmulas, las formas democráticas actuales, está claro que sí, ya lo he dicho. Pero la democracia solo puede crecer o cambiarse, digamos, mediante transformaciones que la propia sociedad demande. La democracia tiene que regenerarse, cambiarse o profundizarse. La historia de Occidente es la historia de la democracia. Los 25 siglos que tenemos son la historia de la democracia. Los griegos inventan la democracia en Atenas, y desde entonces aquí todo el debate político histórico es cómo conseguir que esa democracia llegue a más gente. La democracia nace en Atenas solo en una ciudad y para una minoría, como mucho el 10% de la población. Estaban excluidas las mujeres, estaban excluidos los esclavos, estaban excluidos los extranjeros. En cada hacienda, había el dueño, el jefe, digamos, el poderoso, que era el que era ciudadano, era el que podía ir a las asambleas y votar. Pero la mujer, los hijos, los esclavos, los sirvientes, el 90% de los que viven allí, la democracia surge en torno a unos cuantos ciudadanos homologables por ese estatus de poder económico. Sin embargo, es una revolución, porque dentro de esa minoría, la revolución es que ya no hay un jerarca, sino que entre esos, aunque sea minoría, empieza a haber igualdad. Por primera vez en la historia hay una igualdad de voz, de opinión y de votación. Y con cierta rotación, además, exigida entonces. Con la democracia nace la demagogia, y con la democracia nace la corrupción. No tenemos corrupción ahora,
no la hemos inventado. El mismo día que comienza la democracia, comienza la corrupción. Y comienza la demagogia. De modo que son elementos de... la democracia no es un estado, es una dinámica. Y que está en permanente acción y reacción, en interacción de factores, gentes, grupos, redes que luchan a favor de profundizarla y otros que se resisten a la democracia, que tratan de mantener privilegios y esa lucha es permanente, con tiras y aflojas históricos. Bueno, pues el Imperio Romano y luego el mundo medieval sobre todo elimina la democracia, pasa, y que resurge con el Renacimiento, con el mundo moderno, con la burguesía, en torno a la ciudad. La democracia nace en la ciudad y resurge en la ciudad, en el burgo. La democracia nace con la tecnología, resurge con la tecnología, con la innovación. La democracia es una innovación social. Entonces, que la democracia está fallando, está en crisis, que hay corrupción, que hay demagogia, por supuesto, pues es que siempre la ha habido. Y cada generación le toca ser consciente de esas deficiencias y alumbrar nuevas fórmulas que mejoren la democracia. ¿Qué mejoras se han producido en estos 3 siglos? Mejoras en extensión. Que en el siglo XVIII se consigue la abolición de la esclavitud, comienzos del XIX, y empiezan a ser miembros de la ciudadanía cuando se incorporan. Se abole la esclavitud en una etapa y décadas más tarde se consiguen el derecho al voto. Consiguen la incorporación a la ciudadanía también las mujeres, finales del siglo XIX, comienzos del XX. Por tanto, de los 3 grandes sectores sociales excluidos de la democracia inicial, hay 2 que ya han entrado en la democracia. Los esclavos, que teóricamente ya no hay, en el mundo democrático occidental, los países avanzados, todos los ciudadanos, todos los nacidos, mayor de edad, etcétera, etcétera, son miembros de pleno derecho de la ciudadanía, todos, no hay esclavos. Y segundo, también la mujer, ¿no? Desde comienzos del siglo XX sobre todo. En España con Clara Campoamor. Bueno, ¿y qué nos queda? Los extranjeros. ¿Cuál es el reto hoy de la democracia del siglo XXI? Que no forman parte de la democracia los extranjeros. ¿Por qué? Porque la democracia se constituye como Estado-nación, dentro de unas fronteras, solo para esa zona, no para los demás que vayan o vienen. El gran reto del siglo XXI es que esa democracia tiene que transformarse para abarcar a todos. Durará 10 años, 20, 2 siglos, pero es el reto de futuro en cuanto a extensión de la democracia. Y luego hay un segundo reto en cuanto a la calidad de la democracia. Y esa calidad pasa, fundamentalmente, como he apuntado antes, y es la gran consecuencia de Internet, de la red horizontal, pasar de la verticalidad del modelo representativo en exclusiva a un modelo que vaya combinando cada vez más, que vaya corrigiéndose cada vez más desde la representación hacia la participación. Y eso es, bueno, es un tema que está encima de la mesa, en la agenda, pero es incipiente. Y desde luego las nuevas generaciones tienen como gran reto extender la democracia a todo el mundo y mejorar y profundizar la participación de la democracia. Por tanto, democracia actual, una gran conquista histórica, pero absolutamente insuficiente con respecto al nuevo mundo que tenemos que seguir creando. Perdona, y respecto a la pregunta de la tecnología, de psicología social, está claro, y lo has apuntado muy bien, totalmente de acuerdo con que los que quieren profundizar en valores sociales, en igualdad, en progreso, tienen que utilizar las mismas herramientas. La tecnología es neutra, la tecnología no es ninguna animal, depende del uso que se le dé, de quién la maneje, quién la controle y con qué condiciones, ¿no? Por tanto, evidentemente, hoy día hay que estar en la red para tener algún tipo de influencia. Y lo mismo, manejar las claves para tener influencia en los demás y poder llegar, que tu mensaje llegue a los demás. Porque si no llega tu mensaje, y para que llegue, pues tienes que utilizar las técnicas o las claves de la comunicación. De modo que el problema es que las herramientas cambian, mejoran, se transforman, pero los objetivos y los valores son los de siempre. Y los grupos sociales que defienden unos valores u otros tienen que utilizar en cada época esas herramientas para llevar a cabo su planteamiento. A ver, estáis vosotros dos y Chema también, ¿no? Vale, pues, a ver, Mariano, tratar de... Sí, vale. Muy rápido, pues mi preocupación venía un poquito con la definición que se marcaba de concepto de futuro que está en crisis, es decir, que el presente toma decisiones y las toma tan rápidamente que es el mismo presente que elimina pasado y futuro, ¿no?
Viene mi preocupación porque a mí me da bastante esto que pensar desde el lado, por ejemplo, del fin de la historia, que a Fukuyama, y para mí, yo al menos me resisto totalmente en este tipo de cuestiones. Me parece, y ya enlazando un poquito con lo que Marijose decía, pues yo diría que, por ejemplo, sí que para todo lo que nos meten por los ojos, etcétera, etcétera, lo que ella muy bien explicaba del púlpito, etcétera, pues tendremos que estimular de alguna manera o acentuar por un lado la mirada crítica que todo eso que nos mete por los ojos. Considero además que tendremos que ejercitar y animar a las personas para que también efectivamente haya un pensamiento crítico de todo lo que nos viene. Evidentemente lo de las redes, como se decía, las hay, funcionan, se fijen más, y con el tema individual que también es de preocupar, cuando seamos capaces de cambiar el qué de lo mío por el qué de lo nuestro, buscando la colegiación o lo que decías del comunitarismo, pues creo que ahí está un poquito. Pero el fin de la historia me resisto por completo. Bueno, parece que ya se ha dicho gran parte, sobre todo Mariano, pero bueno, a mí lo que me ha sorprendido un poco, que me ha gustado la ponencia, es la manera de asumir el sistema. Es así, funciona en red y nos tenemos que adaptar, tomamos nuestro nudo y a ver si funcionamos. Pues no sé, como ha comentado Íñigo antes, que no decía de anular la democracia, pues yo digo, si no funciona, yo creo que sí. Incluso me parece que está muy sobrevalorada la democracia. Ahora, tal y como se entiende ahora. Porque claro, a mí, yo he estudiado en Historia y en Derecho Constitucional que la democracia es el poder del pueblo que da la confianza al Estado para que tome las decisiones representando a ese pueblo. Pero claro, si el poder que ese pueblo no ejerce ninguna decisión, claro, porque no solo es el mercado, que es el más fuerte, hay muchas otras presiones, y el pueblo no decía absolutamente nada, ¿de qué sirve? ¿Qué democracia es esa? Y eso que ha comentado al final de extender, no sé en qué sentido lo ha tenido que decir, de extender la democracia y tal, pues yo creo que nos ha ido muy mal, ¿no? Extendiéndola en Irak y en otros sitios, y en Líbano y en tal. No sé, yo creo que la democracia tal y como está ahora planteada está sobrevalorada por otros lados, que si hay que anularla se anula porque no funciona y no hay que tenerle miedo. Vamos a la dictadura, ¿no? Que es mejor que la democracia. ¿Cómo? Vamos a la dictadura, que es mejor que la democracia. Es que yo creo que no solo, incluso esto, yo lo planteé en otros sitios, que también había gente igual de sus generaciones y entiende lo que nos ha costado luchar por una dictadura, pero es que yo no creo que ustedes y la gente que está aquí luchara contra esa dictadura para conseguir esto, que es que nos dominan los mercados. Y no sé si me explico, ¿esto era lo que querían? Pues sí, pues ya estamos en una dictadura del mercado, Pero todo es mejor. A ver, cierras un momentito y... Pues nada, una breve comentario de cada una de las dos intervenciones. En relación con el fin de la historia, vamos, totalmente de acuerdo con él. Es decir, el mensaje del fin de la historia es un mensaje, digamos, de una ideología absolutamente neoliberal, está claro, que pretendía decir el statu quo actual es el máximo que podemos conseguir y poco más, ¿no? Yo no lo comparto en absoluto y no he pretendido decir eso ni transmitir ese mensaje, sino simplemente la idea de que la dinámica actual en el mundo de la economía, de la empresa, de la cultura y de nuestra vida diaria está trastocando la relación pasado, presente y futuro, en el sentido de que hoy día está la cantidad de elementos que se entrelazan en la acción presente que dificultan la planificación del futuro y hacen cada vez más imprevisible el futuro, previamente por el efecto mariposa, por el mundo global. Con lo cual, antes el futuro estaba mucho más encarrilado. No solo había una utopía en un escenario final, sino que había un camino. Ahora los caminos, el escenario final, perdón, de la utopía se mantiene, pero el camino, la estrategia, más o menos diseñada durante un tiempo, deja de valer y hay que repensarla. Con lo cual, es ese instante presente en el que se sienten las personas hoy día desasistidas, sin referencias, agobiadas, aun con valores, pero sin saber exactamente cómo salir de esta, qué paso queda. Solo le apuntaba en esa dirección. Y con respecto a suprimir la democracia, evidentemente este debate forma parte de la democracia.
La democracia está siempre en crisis y superar la democracia es inventar otro camino que mejore el actual, y eso forma parte del reto democrático. La democracia no es un Estado, la democracia es un debate, la democracia es un proceso. Y por tanto, todo debate sobre cómo mejorar lo que hay, pues me parece absolutamente necesario. Pero el debate no está en decir no a esto no vale, así globalmente considerado, ¿no? Esto no vale y hay que ir a otra cosa. Pues que en esto hay mucho de insuficiente, está claro. Pero lo importante es definir, sea mucho o poco, qué es esa otra cosa. No es decir no a esto. Es decir, bueno, porque tú no puedes dejar de... Tú puedes decir no a una comida si comes otra. Si no quieres esta fórmula de organización, tienes que decir cuál otra, o cómo se hace, cómo se llega, o cómo se avanza. Y evidentemente la gran virtualidad de la democracia es la capacidad de mediante la crisis, de restablecerse, de renovarse, de transmutarse en otra dirección, exactamente igual que hace la economía, ¿no? Entonces, el problema de la democracia es que va por detrás de la economía, que la economía avanza mucho más rápido y, bueno, pues tienen más agilidad, más flexibilidad. La democracia requiere más consenso, más acuerdos, más normas, y es un proceso más lento. Y siempre se nos escapa la economía. Entonces, el gran debate ahora es bueno, pues que la democracia se repiense y las mentes que sean más exigentes o más alternativas, pues tienen que proponer un modelo pues diferente, mejor, en los términos que sea, y que forme parte del debate. Pero lo que no cabe es debatir sobre la democracia fuera de la democracia, de la actual, llámale como quieras. Es la situación actual la que permite y genera esa insatisfacción y la que desde ella hay que plantear alternativas de futuro en el terreno que cada uno considere. El proceso sigue. El gran debate hoy día, la gran crisis está en si hasta ahora, con mucha confianza, todo el mundo pensaba que íbamos hacia mejor. Era un paso adelante. La gran crisis hoy día de la democracia es si la democracia no admite retrocesos o si no estamos retrocediendo. Ese es el gran debate. Pero no porque la democracia actual no permita el debate, sino porque conquistas que se consideraban seguras en este momento están en quiebra, están en dudoso mantenimiento, ¿no? Pero bueno, el debate sigue. Bueno, tenemos que cortar por el tema del tiempo. Entonces solamente recordaros que el próximo mes de abril, el martes 17, tendremos la 7ª conferencia del curso, que es sobre condiciones para una convivencia democrática, derechos humanos, bien común, normalización y reconciliación, que estará impartida por Milagros Rubio. Daros las gracias por vuestra asistencia y buenas noches.